Muchachos, muy buenas noches. Jorge, buenas noches. Profe, buenas noches. ¿Cómo está? Elmer, buenas Bien, noches. gracias, profe. ¿Usted cómo está? Bien, bien, señor. Elmer, buenas noches. Ronald, buenas noches. Bueno, es a mí, ahora. Listo. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Elmer. Muchachos, el día de hoy vamos a tener clase de lectura con la profe Xiomara. Profe, muy buenas noches. Buenas noches a las personas presentes en esta clase. Listo, profe. Es todo tuyo el auditorio. Listo, muchísimas gracias, Álvaro. Entonces, bueno, buenas noches de nuevo. Les agradezco mucho la participación, la presencia en la clase. Vamos a arrancar. Bueno, el día de hoy tengo preparado dos. Buenas noches, Elmer. Tengo preparado entonces como dos espacios. El primero es este espacio que habíamos mencionado con respecto al tiempo que le vamos a dar para el trabajo sobre los conectores lógicos, entendiendo estos como palabras que articulan ideas y entonces como las ideas no tienen una misma relación la una con la otra siempre, pues vamos a identificar cómo se conectan esas ideas en los textos. Básicamente no en los textos, mira, es en nuestras expresiones, en nuestro uso del lenguaje y pues como vemos también esto reflejado en un texto y pues evidentemente como nosotros también responderíamos a preguntas de este estilo, es para que lo tengamos en cuenta, además de, digamos, como referir al punto de la importancia del reconocimiento del conector lógico en tanto construye sentido en un texto, pues también nos conviene esto precisamente para, digamos, el reconocimiento del conector nos permite como tal establecer sentidos generales en cuanto a la estructura, precisamente evidencia una articulación, entonces como tal nos sirve tanto para el examen como para nuestra comprensión, nuestro uso cotidiano y pues por supuesto también como lo identificamos en un escenario textual. ¿Listo? Entonces, bueno, arrancar aquí con este espacio. Ya nosotros sabemos en algún momento con Álvaro trabajado el... A ver, habíamos hablado sobre este textico. A ver, este. Bueno, es un documento de la Universidad de Externado de estudiantes con ánimo precisamente de brindar ese apoyo en la comprensión textual. En este caso, la universidad ofrece esta información alrededor de los conectores lógicos y digamos como unas pequeñas aclaraciones con respecto a aquellas relaciones de ideas de las cuales estaba yo hablando o a las cuales estaba refiriendo ahorita. Ay, ahora mi computador se puso lento. Intentamos. Bueno, entonces en este momento podríamos decir que básicamente el conector lógico es esa palabra, es esa expresión, no siempre es una palabra, también puede ser precisamente una expresión, un conjunto de palabras que como tal, y como venía mencionando, nos sirve para relacionar ideas dentro de un texto. Las ideas dentro de un texto evidencian articulación. Acordémonos. Plátano no. A ver aquí cómo hago para iniciar. Entonces, este computador se queda pensándolo todo. Entonces venía yo diciendo que estas palabras o expresiones nos articulan esas ideas. Bueno, digamos que más o menos de lo que hemos podido ver hasta el momento. La lectura por oraciones conviene en tanto esta idea se relaciona con esta idea y en tanto esas ideas giran en torno a una principal que es la que se
muestra o se desarrolla en un párrafo. Pero imagínense que esa idea que se desarrolla en ese párrafo resulta ser una idea secundaria de un tema central, de un eje. Y precisamente esas distintas ideas, esas ideas secundarias de aquella central, son las que entonces muestran las distintas relaciones. Por eso nos dice acá que no son solo oraciones independientes, autónomas, o la idea que se desarrolla en un párrafo no quiere decir que no se desarrolle con el otro, sino todo lo contrario, como precisamente podemos ver esas lógicas articuladas. El conector lógico, y ahí como lo dice su nombre, es básicamente este que me permite establecer coherencia a partir de una articulación debida. ¿Listo? Entonces, aquí también me dice, por ejemplo, que la calidad de la argumentación de un texto depende principalmente del uso adecuado de conectores, porque precisamente un conector mal utilizado es lo que se puede tergiversar el sentido de aquello que están intentando transmitir. Entonces, digamos, con respecto a esto del uso adecuado de conectores, y va más referido con respecto a lo que se dice acá, y es, no se trata de usar muchos conectores, no, el conector va en un punto preciso, no se trata de poner, pero sin embargo, o sea, cosas redundantes, eh, sino que se debe ubicar el conector de manera precisa, como un corte musical, ¿listo? Entonces, en esa medida, bueno, aquí nos presentan precisamente una serie de grupos y subgrupos referidos a estas formas en que se pueden articular. Eh, Tengamos en cuenta que si usted tal vez tiene alguna duda con respecto a la articulación de una idea, puede ir a este grupo y subgrupos de conectores a ver si reemplazando por uno de ellos se puede evidenciar el mismo sentido. Y ahí es donde usted mira si funciona o no ese conector como articulador, que es una articulación, ¿no? Une ideas. Bueno, y entonces en esa medida aquí, el Centro de Lenguas de esta universidad, nos habla en primera instancia de este tipo de conectores que son los conectores aditivos. Ya vemos que esa palabra aditivo refiere a esa suma y en otras palabras nos sirve para indicar que esa información que se está añadiendo se relaciona, digamos, que tiene que ver precisamente con lo que se está diciendo de manera previa, o en otras palabras, la idea que se está mencionando a continuación está apoyando la anterior, ¿sí? Se le suma. Entonces esto sirve como, por ejemplo, en este caso, ahora vemos el subgrupo, primer subgrupo, los conectores aditivos de suma, y el segundo subgrupo, los conectores aditivos de mayor, de matiz, de mayor intensidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de los conectores aditivos de suma, son estos conectores que me ayudan a unir ideas que tienen el mismo nivel de importancia dentro de la oración. Por ejemplo, creo que ese ya lo había puesto, ayer fui a cine y a cenar, ¿sí? Ayer fui a cine también a cenar, ayer fui a cine asimismo a cenar, ayer fui a cine igualmente a cenar. Todos estos conectores lo que hacen es sumar con una idea que tenga la misma intensidad dentro de la oración. Dentro de mi oración es sumamente sencillo, pero ya vimos que hay ideas que no se desarrollan solamente en una oración, como la que acabo de decir, ¿cierto? Ayer fui a cine, también a cenar, sino donde ese ayer fui a cine se convierte en una expresión de dos, tres líneas. También conector y luego la siguiente idea que es a cenar se convertiría en otra línea o dos líneas más. Entonces, en esa medida, aquí lo que yo quiero resaltar es que estos conectores aditivos de suma nos suman ideas precisas. O sea, cuando usted ve un conector aditivo, tenga en cuenta que lo que se está diciendo tiene la misma, refiere a lo mismo, refiere a la misma idea. Y entonces la idea que se está mencionando a continuación es igualmente importante para que lo tenga usted presente cuando lee. Primero, cuando lee. Segundo, cuando le preguntan por eso en este tipo de exámenes. Tercero, cuando usted lo va a usar en su jerga cotidiana. ¿Mm? Bueno,
Decíamos que también tenemos en esta parte de los conectores aditivos el subgrupo de matiz de mayor intensidad, donde ya no se habla de una idea similar o que más bien refiere a una intensidad similar a la anterior, sino que precisamente ya le suma, tal como lo dice su nombre. Entonces se refuerza esa idea anterior. Entonces, ayer me caí, me robaron, encima me mojé, más aún me mojé. O bueno, ayer me caí, me mojé, encima me robaron, así que la cosa sea más trágica, porque ¿qué es lo que quiere reforzar? Eso que yo acabo de decir, no, pues que tuve un pésimo día, ¿sí? Y esa es la idea que se quiere reforzar utilizando el conector encima, es más aún, incluso de hecho incluso me robaron. Entonces usted cuando vea este conector quiere decir que aquel autor que lo está utilizando quiere dar que refuerza lo anterior, que le da énfasis a lo que acaba de mencionar. ¿Listo? Continuamos. Primer grupo, ¿no? Conectores aditivos, es decir, que acabamos de observar. Y de conectores aditivos tenemos los conectores de suma y el de matiz de mayor intensidad. Básicamente la diferencia es que el de suma suma dos ideas iguales, mientras que el de mayor intensidad refuerza la idea previa. Continuamos por acá, hablamos de los conectores opositivos, ¿no? Su nombre ya me lo está diciendo, ¿no? En otras palabras, nos indican que lo que se está diciendo modifica lo que en otras palabras, lo que se dice después del conector está modificando aquello que estaba mencionando. Dice, en oposición a los aditivos, cuya función es expresar básicamente una noción de igualdad entre los enunciados, ¿cierto? De igualdad. En este caso, de los opositivos, encontrarán, los conectores lo que hacen es presentar un contraste entre ideas. Entonces, aquí me dice, los opositivos me presentan contraste. Lo que viene después del conector anula o niega lo anterior. Entonces, hablamos del primer subgrupo de conector opositivo, que es el conector restrictivo. En otras palabras, son estos conectores en los que la información precedente se anula después del pero. Pero ese es el conector base para hablar de estos restrictivos. Usted utiliza el pero y ya anula lo anterior. Entonces, no, es que este trabajo me ofrece muchas oportunidades, yo agradezco mucho la oferta, pero ¿qué? No lo voy a aceptar. Entonces, anula todo lo digamos, los elogios que estaba mencionando, ¿cierto? Para dar énfasis entonces o digamos en este caso, para aclarar esa idea. ¿Qué es lo que viene después del pero? No aceptaré ese trabajo. Entonces, sinónimos de pero. En este espacio creo que me desarrollaría maravillosamente, no obstante, no puedo aceptar el trabajo. Con todo esto, no puedo aceptar el trabajo, sin embargo, no puedo aceptar el trabajo. Entonces, aquí, digamos, estos conectores me sirven, como veníamos diciendo, para mostrar esas ideas que se oponen. Les cuento que hay unos conectores restrictivos que no se utilizan en la mitad de la oración, ¿no? Les decíamos esto, pero esto. Hay conectores que se pueden poner al inicio de la oración, como al inicio de la oración que opone, por ejemplo, aunque en este espacio creo que me desarrollaría laboralmente y profesionalmente, no puedo aceptar el trabajo. Ahí pondremos una coma y vendría la respuesta. Ese aunque entonces se ubica al inicio. A pesar de las grandes condiciones que me ofrece, no puedo aceptar el trabajo. Si bien este espacio resulta adecuado para no puedo aceptar el trabajo. Miren, estos tres también son conectores restrictivos que se utilizan al inicio de la expresión que va a contrastar precisamente. Aunque, a pesar de, y si bien, sinónimos de pero, no obstante, sin embargo, lo que pasa es que los otros se utilizan más bien como en la mitad de aquellas ideas que se pretenden poner. ¿Listo? Ah, carajo.
Permítanme un segundito. Yo creo que es porque no tenía conectado el cable. Listo. Ya con cable es más estable el internet. Bueno, entonces les venía mencionando básicamente, les venía mostrando, les venía ejemplificando algunos conectores son sinónimos, ¿no? Aunque a pesar de el si bien son estos conectores de oposición que oponen las ideas desde un principio, o más bien se ubican en un inicio para después manifestar la oposición de ideas, funcionan igual que el pero, no obstante, con todo, sin embargo, en todo caso, en cualquier caso, funcionan similar, pero en este caso, y valga la redundancia del uso del pero, se ponen hacia la mitad de las ideas que se quiere oponer. Bueno, entonces esto con respecto al subgrupo de los opositivos, que son conectores restrictivos. A continuación hablamos de los conectores exclusivos, que en otras palabras son estos que nos indican que esa información que se está diciendo no tiene sentido habitual. Y miren, aquí hablamos de los sinónimos de sino, ¿sí? No está triste, sino melancólica. Sinónimos de sino. Entonces dice, niega lo anterior para dar énfasis con lo que se dice después del conector sino. Exclusividad a la oración que se da después del conector. No es esto, sino esto. Entonces, este es el conector exclusivo que en otras palabras nos genera ese cambio de idea, de nuevo, ese contraste. Entonces, este conector sino, pilas, una cosa es sino unido y articulado como conector. No es que sea una mala profesora, sino que no es cumplir. Entonces, en este caso, por ejemplo, viene a ser un conector que genera esa restricción, pero otra cosa es decir sí, no, como condición. Cuando está separado hablamos de una condición. Si no se pone la chaqueta, aguantará frío. ¿Mm? Pero entonces esto refiere a una condición, ¿vale? Entonces esto ya hablamos es de otro tipo de articulación. ¿Con qué? Con este sí sin tilde separado. No, el sí solito. Si usted hace la tarea, le va a ir bien en el colegio. Entonces es la condición, ¿cierto? El uso del sí refiere, en otras palabras, a la condición que se establece en modo del lenguaje y este se separa del no en caso de que se presente esa condición que niega. Y por otra parte, otra cosa es una condición, otra cosa es una afirmación. Si usted pone esa tilde, ya está afirmando. ¿Listo? Entonces, pues pilas con esto, igual de acuerdo al ejercicio que vamos a realizar ahorita, nos daremos cuenta también del uso de estos conectores para que los tengamos presente. Una cosa es el sino como conector que da exclusividad. Entonces, sinónimos de sino, no está triste, más bien melancólica. No está triste, antes bien melancólica, aunque bueno, eso no me cuadra como mucho. Más bien quedaría mejor. ¿Listo? Entonces, en este caso, hablando de los conectores opositivos, estos sinónimos de pero son los que más, o sobre los que más nos preguntan, son los que más utilizan. Pero tengamos en cuenta también esto para cuando leamos, porque muchas veces vemos esto y no entendemos cómo funciona. Miren, yo aquí les estoy hablando de acuerdo a la función, cómo funciona esa palabra en el texto. Entonces, cuando ustedes vean un sino, en donde sea, ya se dan cuenta que se está negando algo para dar énfasis, ¿cierto? Exclusividad a lo siguiente. Entonces, usted le va a prestar atención a lo siguiente. Lo que pasa es que dentro de la retórica se expone esa idea que igual se va a negar. Entonces usted como lector, listo, me hace esta aclaración, pero le voy a dar énfasis a lo que dice después del sino, por ejemplo. ¿Vale? Si el autor, perdón, puso un pero, bueno, es por algo, que es lo que nos querrá decir entonces, bueno, que nos querrá decir no sino lo que viene después del pero es lo que tal vez establece el sentido de aquello que nos quiere decir. Y bueno, esto con respecto a los conectores opositivos,
vamos a hablar de los conectores causales. Bueno, en otras palabras, aquí hablamos de los conectores que me establecen causas y consecuencias. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hay conectores que me establecen razones exclusivas, ¿no? Razones o justificaciones o causas, ¿cierto? Y estos son los sinónimos de porque. No lo tenemos ahí como ejemplo, pero se lo sumamos. Entonces, estos conectores que me ofrecen razones, justificaciones, causas, son sinónimos de porque. Sinónimos de por, bueno, entonces, un ejemplo, una causa, una razón. Llegué tarde porque no había agua en mi casa. Esa es la justificación, la razón. Llegué tarde ya que no había agua en mi casa. Llegué tarde debido a que... Entonces, aquí que está expresando precisamente esa razón, esa causa. ¿Listo? En este caso me dice conectores causales, miren, precisamente son los que nos indican esa relación de causalidad entre el enunciado precedente y el enunciado que sigue, ¿no? Enunciado, entonces, el precedente, llegué tarde porque, Ahí muestra la causa después del conector. Pero entonces aquí, dentro de esta exposición, nos pone, por ejemplo, estos como conectores causales. Y pues realmente lo que está presentando es una consecuencia, pero referido precisamente a esa relación de causalidad. Estos que estamos aquí viendo son como tal conectores de consecuencia, me presentan la consecuencia. Por tanto, lo que viene después es la consecuencia, ¿listo? Entonces, los conectores causales, más bien, estos que están abajo son conectores de consecuencia, y los conectores que están aquí escritos son más bien los que nos presentan esas causas, ahí sí esas relaciones de causalidad. Entonces, estos conectores de consecuencia usualmente usted los va a encontrar en un texto cuando ya están al final o cuando quieren sintetizar una idea. ¿Listo? Por tanto, tal cosa. Por consiguiente, tal cosa. Mire mi punto, de ahí que tal cosa. Son conectores que nos ayudan a nosotros como escritores a poner precisamente probablemente esa idea a la que se quiere llegar, esa consecuencia, ese razonamiento al cual, el cual puede presentar una interpretación, una exposición, ¿cierto? Por ejemplo, también una narración, en un conector que diga en consecuencia me va a presentar ya el final, ¿cierto? Entonces, tengamos esto aquí en cuenta, que estos se utilizan en cualquier texto como tal para presentar, en este caso, estas relaciones de consecuencia. Así pues, y ahí viene la conclusión, por consiguiente, y viene la conclusión, por lo tanto, viene la conclusión, por eso que te acabo de mencionar, mira que por eso me presenta una causa y luego la consecuencia, por eso que te acabo de mencionar, mira, por lo que sigue, ahí viene la consecuencia, por esta razón parecido al por eso, por lo que le acabo de presentar, mire la consecuencia. Miren, todos estos entonces son conectores que me evidencian consecuencia y como tal recogen una idea que se está planteando. También hablamos, bueno, pasamos aquí a los conectores temporales. Los conectores temporales nos, dentro de un texto, bien sea narrativo, bueno, por ejemplo, en un texto narrativo nos ayuda a evidenciar estos espacios, estos eventos narrados. Pero, por ejemplo, en un texto argumentativo, estos conectores temporales nos ayudan a ubicar el orden de las ideas precisamente que se están desarrollando. En ese sentido, hablamos de los conectores temporales, como estos que me presentan o me ayudan a presentar esas relaciones dentro del texto de anterioridad, simultaneidad y posterioridad, y no solo referido a una narración, sino también a una argumentación, a un planteamiento de ideas. Entonces, tenemos conectores de anterioridad, como antes, hace tiempo, al comienzo, en primer lugar. Conectores de simultaneidad, los que me expresan dicha simultaneidad, ese paralelo. Entonces, simultáneamente, al tiempo, entonces, durante, en un texto narrativo lo hemos visto bastante.
Los de posterioridad, luego, después, más tarde, en adelante, este luego también sirve como conector de consecuencias, son muy parecidos, vean. Entonces, estos son estos conectores temporales que ya vemos que también me ayudan a ubicar o a identificar escenarios. Y finalmente, hablamos de los conectores reformulativos, que estos conectores entonces lo que hace, lo que permite, es que se exprese de nuevo bajo otras palabras y de una forma más concreta lo que se estaba diciendo antes. Tenemos los de conclusión y los de ejemplificación, explicaciones. Podríamos decir que el de ejemplificación y el explicativo son muy similares. Los de recapitulación sí son los que van ya al final, ya para recoger esa idea, y como tal los que recogen, recapitulan, ya finalizan, concluyen un texto. Entonces, los reformulativos, para poder expresar esas ideas que se venían diciendo de otra manera, entonces, utiliza estos explicativos, que nos sirve para decir de otra forma lo dicho anteriormente. Entonces, vengo con un desarrollo argumentativo y para hacerlo más claro digo, es decir, y lo digo más claro, más conciso, más corto. Esto es a saber, en otras palabras. Entonces, vengo con mi desarrollo y para hacerlo más claro, en otras palabras, y vengo a expresar el asunto de otra manera. Por ejemplo, esto me sirve también para presentar un ejemplo. Por ejemplo, los de ejemplificación. Es decir, miren, de nuevo, es decir, me está presentando las ideas más claramente. Miren, este verbigracia casi nunca lo vemos, pero se utiliza mucho en texto académico. Así presenta un ejemplo, de esta manera también. Por ejemplo, presenta ejemplo, concretamente. Entonces, explicativo y de ejemplificación nos ayudan acá como tal a mencionar en otras palabras o hacer más clara una idea que se está trabajando. ¿Listo? Esa es la relación. Nos sirve para expresar de nuevo, bajo otra forma, lo que se dijo antes. Y los de recapitulación, ya para terminar, en resumen, en conclusión, en definitiva, finalmente, nos sintetizan la información presentada. Bueno, después de haber trabajado por este texto, transitado más bien por este texto, en cada uno de estos grupos están los aditivos, los opositivos, ¿cierto? El grupo también de los conectores causales, estos que estábamos hablando acá, y también de los temporales y los reformulativos. Vámonos aquí con este pequeñito ejemplo. Bueno, ejemplo no, pequeño trabajo, para que lo veamos entre todos. Y como decíamos, el conector me ayuda a articular ideas y a establecer sentido, coherencia, ¿cierto? Eso es lo que hace un conector, dar coherencia. ¿Qué opción me ayuda a articular esas ideas que se expresan y a darle un sentido lógico y coherente? Espero la respuesta por el chat. Mírenlo. Toca escribir todo el texto o enviar las 3 respuestas que tenemos del primer ejemplo. Del primer ejercicio solo envíenme la opción que escogen. ¿Listo? Envíenme solo la letrica y ya, en el chat. Uy, qué frío que está haciendo. Listo, a ver. Aquí ya tengo. Acá. 4. Bueno, entonces vamos a ver cómo nos fue según veo. Ahí las tienen ustedes. Estamos entre la A y la C. Entonces, ¿cuáles ideas que nos están poniendo? Bueno, ya vieron, bueno, que no sé si fue claro. La idea es que ustedes escogieran la opción. Ustedes escogían la A llenaría aquí el aunque, aquí el sin embargo y aquí la y. Entonces vamos a hacerlo de acuerdo a esa lógica. Dicen que la A y otros dicen que la C. Vamos a ver con la A. Dice,
Aunque le ofrecieron un puesto burocrático, él no aceptó. Sin embargo, concebía que el Estado era un órgano arbitrario y opresor. Entonces, en este caso, miren que en esta oración hay dos ideas opuestas. Le ofrecieron un puesto, no aceptó. ¿Qué conector me ayuda a articular dos ideas opuestas desde el inicio? Según lo que vemos, el aunque y el si bien son los que me ayudan a articular dos ideas opuestas desde el inicio. Aquí en esta parte hay dos ideas opuestas. La primera es que le ofrecieron un puesto y la otra es que no aceptó, es la idea opuesta. ¿Y esto qué vendría a ser? Concebía que era un órgano arbitrario opresor. Miren que el puesto era un puesto burocrático, ¿sí? Un puesto burocrático. Entonces, dice, miren que aquí está el asunto. Concebía que el Estado era un órgano arbitrario. En otras palabras, le están dando a usted la razón de por qué no aceptó. Esto es una razón de el por qué. Entonces, en otras palabras, aquí vendría un conector que ofrezca una justificación. Aquí me está justificando el por qué no aceptó dicho puesto burocrático. Entonces, vendría a utilizarse un conector de causa. ¿Qué conector es de causa? Entonces, miren, por ejemplo, A o C son las opciones. La A tiene un conector de oposición. Si se fijan, esto ya no se opone acá, sino que, como vemos, es una causa de lo anterior. Le ofrecieron un puesto burocrático. Él no aceptó porque concebía que era un órgano arbitrario y opresor. Muy bien. Es decir, opresor y arbitrario dentro de la misma oración cumple la misma función, la misma equidad, son ideas igualmente importantes, entonces el conector y me queda ahí perfecto. Entonces, si bien le ofrecieron un puesto burocrático, él no aceptó porque concebía que el Estado era un órgano arbitrario y opresor. La respuesta, entonces, es la opción C. Muy bien. Continuamos acá. A ver, vamos a analizar este ejercicio y espero las respuestas en el chat. Listo, a ver. Tenemos aquí la corrección, Elmer. Bueno, bien. Faltaba una, si mal no estoy. Entonces, entre A, B y C, dice aquí, con la A, como el psicoanálisis y otra corriente psicológica han explicado cabalmente el sueño, o sea, absolutamente el sueño, como esto, o debido a que esto y esto han explicado cabalmente esto. Listo, entonces decíamos que no me sirve mucho porque manifiesta anteriormente que como el psicoanálisis y otra cosa han explicado cabalmente el sueño, aún es complejo. Si lo han explicado cabalmente, ¿por qué sigue siendo complejo? Vendría entonces a hacer la pregunta y por eso entonces no establecería esa coherencia. Por eso no decir la A, por ese aún. B, ni el psicoanálisis, ni otra corriente, digamos que en este caso, el ni es la negación de la I griega que hacía articular dos ideas igualmente importantes, era un conector aditivo. La negación que articula igualmente dos ideas importantes es el ni. Ni el psicoanálisis ni otra corriente han explicado cabalmente el sueño. ¿Por qué no lo han explicado? Mire, pues un conector que le da una razón, puesto que es un fenómeno complejo. Esta me funciona. ¿Qué dice la C? Aunque el psicoanálisis y otra corriente psicológica han explicado cabalmente el sueño, miren que el problema es que aquí no está, tendría que ir antes de utilizar ese pero, la idea que opone. Y uno mira y uno dice, aunque el psicoanálisis y otra corriente psicológica han explicado cabalmente el sueño, debería ir después de la coma esa idea que opone. Entonces ya no valdría poner el pero porque redunda en la oposición, igual no hace.
Entonces, por eso no funciona el aunque en este caso, pues porque dice al final, pero este es un fenómeno complejo. Entonces, aunque el psicoanálisis y esto han explicado cabalmente, pero este es un fenómeno complejo, ahí no se establece entonces esa coherencia. La respuesta de esta vendría a ser la B, ¿vale? Para que lo tengamos aquí presente. Bueno, se me fue la respuesta aquí. Vamos con el siguiente ejercicio, terminamos aquí esto rapidito y nos vamos a practicar ya sobre, y esa era la segunda parte de la clase, sobre la lectura crítica. Tenemos textos bien chéveres, bien sabrosos, que nos van a presentar. Listo, entonces continuamos aquí con el ejercicio. Por favor, miramos, espero su respuesta, una sola respuesta. ¿Listo? Y les con la explicación del conector reflectivo. Bueno, vamos a ver entonces esta oración. Dice, no lograremos el éxito. ¿Cómo fue que pusieron acá? A, B. Listo. No lograremos el éxito si no o sino. El asunto aquí es que si ponemos la opción de, aunque aquí sí se está negando algo, no es que se le esté dando exclusividad a lo siguiente. No es como, no lograremos el éxito si no tenemos objetivos o estrategias definidas plenamente, sino más bien, no lograremos el éxito, no seremos exitosos si no cumplimos esta condición. ¿Cuál es la condición? Mire, si no hay objetivos, si no hay estrategias, no se logrará el éxito. Por eso es la A, en tanto una condición. La D es una restricción. Y si bien vemos dicha negación que habíamos mencionado cuando se utiliza este tipo de conector, sino no me le está dando esa exclusividad a partir de una oposición de ideas, que como tal era ese contraste que presenta. Así las cosas, la respuesta entonces es la opción A de este ejercicio. ¿Listo? Bueno, yo creo que podemos ya terminar estos dos. ¿Listo? Con estos dos. Por favor, lo observamos y espero la respuesta. 2 minutitos, por mucho. ¿Listo? Ya para entrar entonces con nuestros textos. Listo, y entonces aquí vemos como dos, entre A y B. Dice, bueno, el empero, les cuento que el empero es un conector que establece oposición, es sinónimo de pero. Y si su merced se fija, dice, empero había bastante sonido. Los borrones y el recóndito mensaje hacían difícil nuestra labor de interpretación. Entonces, en otras palabras, el empero aquí no establece una oposición. Decíamos que el pero, así como en este caso, el entero, se utilizaría hacia la mitad. Entonces, no vemos qué es lo que está contrastando anteriormente. No funciona para iniciar solo. Sirve el pero para iniciar un párrafo, pero si antes se desarrolla esa idea que se va a oponer. Entonces, en este caso, no funciona este entero, que funciona igual como el pero, y que se utiliza más como en textos académicos, pero viene a oponer. Dice, pero había bastantes de los borrones y el recordito nos hace difícil nuestra labor de interpretación. No nos sirve este entero. También dice, como había bastantes unidos los borrones y el recordito mensaje hace difícil nuestra labor de interpretación. Pero aquí viene un asunto, y es que cuando usted ve ese cómo, con tilde, refiere a una pregunta o a un cuestionamiento. Esté dentro de paréntesis
de signos de paréntesis, no, perdón, esté dentro de signos de interrogación o no esté dentro de signos de interrogación, el cómo con tilde implica cuestionamiento. No sé si se fija, no me está preguntando cómo había bastante sonido, sino me está intentando dar una razón. Entonces, el cómo sin tilde sí da la razón. Como había bastante sonido, tal cosa pasa. Por esta razón, entonces, ¿cierto? Pero como tiene tilde no funciona. Entonces, a mí también me decían como que sirve esta. Porque si se fijan, sirve la idea de oposición. Pero a pesar de que había bastante sonido, viene la idea opuesta, los borrones y el recóndito, perdón, los borrones más el recóndito mensaje hacían difícil nuestra labor de interpretación. Pero entonces a mí se me olvidó decirles, este más sin tilde es un conector de oposición, sinónimo de pero. El más con tilde es un conector de adición y es sinónimo de además. Entonces, no me sirve el más sin tilde, aunque sí me sirva esta idea, este articulador de ideas opuestas que se encuentra acá. Aunque había bastante sonido, los borrones y el recóndito mensaje hacía difícil nuestra labor de interpretación. En otras palabras, sí, había mucho ruido, pero no se entendía. Mucho fondo borrón, como dice aquí, o recóndito mensaje. Entonces, la respuesta es la C, para que tengamos aquí presente. Y bueno, ya para finalizar este espacio de comprensión de conectores lógicos, para que lo tengamos muy claro, nos damos cuenta entonces de esto, cómo funciona para nuestra vida cotidiana también, nuestro uso del lenguaje. ¿Vale? Tengámoslo presente. Entonces, por favor, solucionen este ejercicio 5 para ya abrir paso a nuestra clase, nuestro espacio de lectura crítica y de práctica. Bueno, entonces ya para abrir paso al otro espacio, vamos a cerrar aquí con este ejercicio que básicamente sí es como tú lo estás mencionando. Empieza con un si bien, dado que se expone la idea que se va a poner desde el inicio. Entonces, si bien le inculcaron este agnosticismo o conservadurismo, entonces, si bien le inculcaron esto, él se empeñó no solo en mostrar una postura decidida, sino también una mentalidad progresista. Aquí vemos entonces que son expresiones que nos ayudan a articular y que entonces evidencian una coherencia. Así las cosas, espero pues bueno, haber sido un poco clara con este asunto de los conectores. Realmente el ejercicio está orientado para que identifiquemos cómo funciona. Funcionamiento dentro de cualquier texto usted lo va a identificar. Bueno, en este momento les voy a enviar un formulario, un texto muy chévere, ¿listo? Un texto interesante, un texto que les va a poner a pensar un poquitín y aquí se los estoy enviando al chat del grupo, ¿listo? Por favor, mírenlo, analícenlo, son 2 preguntas, un texto cortito y espero sus respuestas, ¿listo? Bueno, solo tengo una respuesta, y saben que es adecuado como ver los resultados, pero bueno, lo importante es que podamos ver aquí el textico entonces. Eh, Permítame un segundito.
Bueno, entonces, aquí vemos este textico, me dice bueno, quiero resaltar que este texto eh, es un texto netamente expositivo. Aquí lo que tenemos que hacer es asignar los colores y los nombres de acuerdo a la instrucción que aparece, o más bien de acuerdo a la información que aparece. Es un ejercicio netamente deductivo. Tenemos entonces que inferir precisamente esa información a partir de los datos presentados. Primera información presentada, nos dice el texto. Vamos a hacer una lectura por oraciones. Listo. Primera oración nos dice: cuatro reconocidas actrices, Christy, Rachel, Sasha y Annette, cuyos colores de cabello son negro, rojo, castaño y rubio, están ubicadas una detrás de la otra de forma tal que cada una de ellas peina el cabello de la actriz que está delante y su cabello es peinado por la actriz que está a su espalda. Así las cosas. Si se fijan, nos dice, una peina y al mismo tiempo es peinada. Y en otras palabras, todas peinan y todas son peinadas. En ese sentido, ¿de qué forma deberían ir Christy, Rachel y Annette? Bueno, todavía no sabemos cuáles son, pero ¿de qué manera deberían ir ubicadas? Es como la pregunta. Entonces, en este caso, para que todas terminen siendo peinadas y para que todas puedan peinar, entonces ellas deben ir ubicadas en círculo. ¿Esto de dónde lo inferí? De la primera oración. ¿Por qué? Porque nos dice que precisamente cada una de ellas peina y al mismo tiempo cada una de ellas es peinada. Entonces, la manera en que deben ir ubicadas es esta para que puedan ser peinadas y peinar. Bueno, y entonces vamos a hacer los sentidos de las manecillas del reloj. Vamos aquí a poner nombres arriba, colores abajo, de acuerdo a la siguiente oración que nos expresa entonces la organización, ¿no? Así dispuestas, Christy peina, la actriz de cabello castaño. Esta es mi primera información, yo creo que la podemos ubicar. No sabemos quién es Christy, pero pues pongámosla aquí, ya como para empezar a hacer una, una organización. Bueno, creo que sí se escribe Christy. Christy peina, la actriz de cabello castaño. Christy peina a castaño. Entonces, aquí ya sabemos que la una peina a la otra. Christy peina a castaño de acuerdo a esa información. Continúo. Mientras que Sasha cepilla el cabello de color negro. Todavía no sabemos en dónde está Sasha, pero sabemos que Sasha cepilla el cabello de color negro. Esa es una información que vamos a tener aquí. Listo. Continuamos. Sin embargo, la actriz que está siendo peinada por Christy cepilla a Sasha. Hasta aquí, entonces, la actriz que está siendo peinada por Christy, que es la de castaño, cepilla a Sasha. Entonces ya sabemos en dónde está Sasha. Sasha está aquí. Al mismo tiempo, de acuerdo a la información previa, Sasha estaba cepillando a la del color negro. Entonces aquí ya tenemos sus nombres, sus colores, de acuerdo a la misma información presentada. Continúo. Sin embargo, la actriz que está siendo peinada por Christy, cepilla Sasha, está ahí vamos. Mientras que Christy, que no tiene su cabello de color rojo, no está siendo peinada por Annette. Christy no tiene su cabello de color rojo. ¿Quién entonces tiene rojo? Pues Sasha, porque es la única que nos falta por color. Rojo, entonces queda Sasha, de acuerdo a la información. Christy no tiene su cabello de color rojo. Negro, rojo, castaño. Nos falta el rubio, entonces esto quiere decir, o podemos inferir, que rubio es Christy. Entonces, de nuevo nos dice, la actriz que está siendo peinada por Christy cepilla a Sasha, mientras que Christy, que no tiene su cabello de color rojo, Christy no está siendo peinada por Annette. Christy no está siendo peinada por Annette. Por tanto, podemos inferir que Annette es esta, la que le faltaría el otro nombre,
¿cierto? Listo, Annette. Y aquí, por ende, Christy Rachel vendría a ser la de color negro. Y acá entonces tenemos todos los colores y los nombres asignados. Christy, Annette, Sasha y Rachel. Christy rubia, Annette castaña, Sasha roja y Rachel negra. De acuerdo a estas informaciones, bueno, tenemos nuestras respuestas. Vamos a ver acá. Y tenemos un 50-50. Vamos a ver qué afirmación podemos establecer. De acuerdo con la información del texto, que sí puedo concluir. Como vimos, se usan colores y nombres. Entonces, aquí en este caso, bueno, de acuerdo a lo que ya seguimos. La actriz de cabello rubio no está siendo peinada por Rachel, entonces yo miro y digo, la actriz de cabello rubio no está siendo peinada por Rachel. La actriz de cabello rubio sí está siendo peinada por Rachel. Entonces, descartada. La A, porque estoy buscando lo que sí se puede decir y aquí me dice no está siendo peinada cuando sí. B, la actriz de cabello rojo está siendo peinada por la de cabello rubio. La actriz de cabello rojo sí está siendo peinada por la de rubio, no está siendo peinada por castaño. No me sirve esta respuesta. La actriz de cabello está peinando a la actriz de cabello negro. La actriz de cabello castaño está peinando a la de negro, no. Se salta una persona aquí. Entonces, no sirve. O la actriz de cabello negro no peina el cabello de Annette ni de Sasha. La actriz de cabello negro, obvio, no peina ni a Annette ni a Sasha porque está peinando como tal, es a Christy. Así las cosas, la respuesta es la de la actriz de cabello negro no peina ni a Annette ni a Sasha. Estaría en la D. La siguiente, de dos preguntitas también, dice entonces, de dos. Perdón, la siguiente que completa estas dos preguntas dice, la disposición correcta de los colores de cabello es, el cabello de Christy es de color rubio, mientras que el de Rachel es castaño, y yo miro el cabello de Christy sí es rubio, pero el de Rachel es negro. El cabello de Rachel es de color negro, mientras que el de Sasha es de color rojo. Rachel negro, Sasha rojo. Sí, está así funciona. Acá. El cabello de Sasha es negro, no, Sasha es rojo. Y el cabello de Annette es rojo, claro que no funciona. Entonces, sí, la respuesta en este caso es la opción B. Bueno, a continuación, les voy a enviar otro formulario. ¿Vale? Vamos con esto. No es un texto discontinuo como para calentar el libro de motores. Listo, vamos a analizar esta campaña publicitaria, una pequeñita. Listo. A ver cómo nos va. Aunque no estoy segura si ya la vimos, no, porque no. Bueno, con respecto a esta imagen, aquí básicamente, así como de los otros textos, nosotros generamos afirmaciones, ¿cierto? A partir de lo que podemos ver, que el texto quiere hacer, de lo que el texto se compone, etc. Lo mismo aplica para las imágenes, en este caso una campaña publicitaria. Aquí vemos entonces un texto realizado por la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía. Vemos que, señor. Yo no lo veo. Ay, mamá chica, perdón. Tienes razón, estoy compartiéndole otra cosa. Eso, ahora sí. Ahora sí, y yo aquí transitando con el texto. Bueno, entonces este texto es un texto que es una campaña publicitaria. Las campañas publicitarias quieren convencer sobre algo, ¿no? Muchas veces las campañas pretenden vender productos. En este caso nos quieren convencer de que no nos pasemos la doble línea amarilla. Para convencernos sobre ello, entonces utilizan una imagen muy fuerte, ¿cierto? En otras palabras, si usted traspasa la línea, es probable que muera. Entonces, en esa medida representan aquella muerte con un esqueleto, mitad de persona muerta en tanto cruce la vía.
Otro aspecto que me permite identificar que la campaña quiere convencernos de que no traspasemos la línea amarilla mientras vamos manejando y mientras vemos la doble línea amarilla, porque esto es contravía. Entonces nos dice, además, clarito, respeta las normas, no vayas en contravida, aquí utilizando un juego de palabras, contravía, contravida en la medida en que estás atentando contra tu vida, generando este tipo de actos. Y además, lo que me permite ver esa intención de convencernos sobre no cruzar la línea amarilla es, traspasando la línea amarilla, traspasas el umbral de la muerte y vas en contravía. Bien, así las cosas. De acuerdo a esto ya identificamos esa intención principal, ya vimos todas las partes del texto. Vámonos con la primera pregunta. Bueno, aquí no tengo las respuestas, no tengo respuestas enviadas. Vamos a hacerlo con esto que está aquí. Entonces la expresión no vayas en contravía, ¿cómo la podemos considerar? Evidentemente no es un error ortográfico, porque es intencionado, entonces nos sirve. No hay oposición entre vida y vía, no vemos esa oposición, por ejemplo, no vemos esa relación, atendiendo ahorita lo que hablábamos de los conectores. También no vayas en contravía, puede ser una expresión jocosa para darle sentido al mensaje, pero es que el sentido del mensaje no es jocoso, gracioso, llamativo, sino más bien es muy serio, y entonces en esa palabra, en esa medida, la respuesta es la B, es un juego de palabras que nos generan recordación a nosotros los lectores. Bueno, ¿qué busca la campaña? Es correcto inferir que la campaña busca que los espectadores, entonces más bien, sí, ¿cuál es la intención de la campaña? Vemos aquí que lo que coincide con el hecho de que la campaña quiere convencer de no cruzar la línea amarilla es que lo que busca es que los espectadores, bueno, tenemos dos opciones. Descartamos rapidito la B, desistan de caminar por el centro de las avenidas guiándonos solamente por la imagen y que a eso no va. Tampoco que crean que la línea amarilla causa la muerte, digamos que son recursos gráficos, pero no quiere decir que eso es lo que busca el autor con los espectadores. Comprendan que el respeto garantiza la vida o que respeten las normas para evitar accidentes. Y en este caso, el respeto refiere a un elemento muy general. El respeto garantiza la vida, entonces, no necesariamente el respeto garantiza la vida. Usted puede respetar las normas, pero otro no. Primero. Segundo, la de habla del respeto en sentido general, más no al tema de las normas de tránsito. Y pues a lo que va aquí, no altere esas normas porque se puede ver afectado. Entonces, en ese sentido, la campaña que busca que se respeten las normas para evitar accidentes, lo cual se encuentra en la opción A. Y para finalizar este texto nos dice que significa esa expresión, traspasar el umbral de la muerte. En otras palabras, es cruzar esa línea amarilla exponiendo la vida, de nuevo devolviéndonos a esto de traspasando la línea amarilla, traspasas el umbral de la muerte y vas en contravida. ¿Qué se puede entender por esto? ¿No? Es una pregunta que a partir de lo particular pregunta significado, sentido, que se puede entender que cruzar la línea amarilla expone la vida. Bueno, y este es el el siguiente texto que trabajamos. Voy a enviar otro a continuación. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. Quiero, trabajar aquí un textico bastante interesante que como tal busca una reflexión. Son textos de carácter filosófico y como tal son textos que entonces son más elaboraditos, son más complejos. Entonces vamos a ver qué es lo que quiere transmitir. Tampoco es que sean imposibles de leer, eso sí, pero sí requieren más análisis. Bien. Es como un poco pequeño, profe. Pero ahí se los envié, ¿listo? Para que lo puedan manejar. Porque es que sí lo van a ver pequeñito. ¿O tú te refieres al que abriste? No, profe, ya, tres de la pantalla. Listo.
Y entonces, este señor, imagínese que utiliza la estrategia de hablar primero de la muerte para hablar luego de el temor que nosotros tenemos a conocernos a nosotros mismos. Y básicamente esto indica que la tesis del autor se encuentra al final. En otras palabras, este es un texto deductivo, es un texto evidentemente argumentativo, es un texto que está planteando un punto de vista y para ello entonces empieza hablando de la muerte, del efímero de la vida y entonces a partir del tema de la muerte dice, venga, ¿y por qué vivimos en tal temor a la muerte? Dice, en otras palabras, tenemos miedo a la muerte porque nos da miedo eh, conocer a ese extraño inquietante, nos dice. Nos da miedo conocer a, o más bien, en otras palabras, nosotros hemos construido una identidad que se sostiene de aspectos externos como una biografía, un nombre, un número, etcétera. Pero si eso se quita, nos veríamos solos y nos asustaría precisamente al vernos sin eso. ¿Por qué? Porque eso para nosotros resulta desconocido. Y entonces eso desconocido hace que nos encontremos con, o más bien, ese escenario de desconocimiento hace que nos sintamos alterados, preocupados, y este es el ser al que no hemos querido tratar. Es decir, a ese ser real que se encuentra y que es usted mismo. Y entonces dice, el texto, por ejemplo, con esta pregunta retórica, ¿acaso no ese es el motivo de que tratemos de llenar cada instante de ruido y actividad, por aburrida y trivial que sea, para evitar quedarnos a solas y en silencio con ese desconocido? Y ahí va el punto, es decir, tenemos miedo a autoconocernos y le huimos a ello. Por eso, todo el tiempo llenamos nuestra vida de ruido. A eso refiere, por ejemplo, el hecho de que estemos constantemente viendo el celular, de que estemos constantemente llenos de actividades que tenemos que hacer, para no tener tiempo entonces de vernos cara a cara con ese ser. Listo, y entonces nos dice, y esto, precisamente ese huir de usted mismo, ese huir de lo que usted se reconoce, o más bien eso de lo que usted es, ¿no apunta a algo trágico en nuestro estilo de vida? Dice, vivimos en una identidad construida ilusoriamente. ¿Cómo lo dice? Vivimos en una identidad asumida en un neurótico mundo de cuentos de hadas que no tiene más realidad que la tortuga de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, en otras palabras, nosotros vivimos en un mundo de ilusión y construido a partir de esa ilusión. Entonces, así las cosas, las preguntas, nos dice, de acuerdo con la información que se ofrece en el primer párrafo que no se puede concluir. Así las cosas, que sí se puede concluir de acuerdo a este primer párrafo que observamos acá, que nos dice ese primer párrafo. Fíjense ustedes que este texto empieza con dos preguntas retóricas, pero que principalmente ya nos orientan al tema de la muerte. Así en principio habla de libertad. Dice, ¿por qué es tan difícil practicar la muerte y practicar la libertad? ¿Y por qué exactamente nos cuesta tanto la muerte que nos negamos en redondo a contemplarla? Y ahí ya entra el tema de la muerte. Antes hablaba de la libertad, pero luego anula el tema de la muerte abriéndolo con esta segunda pregunta retórica. Dentro de nosotros, en lo más hondo, sabemos que no podemos evitar eternamente enfrentarnos a la muerte. Nos dice entonces aquí hablando del tema y nos dice, sabemos que no podemos evitar. Sabemos que, como dijo este señor, aquello llamado cadáver es lo que tenemos en este instante. En otras palabras, somos pasajeros, ¿cierto? Cuanto más tardamos en afrontar la muerte, cuanto más la borramos de los pensamientos, son mayor el miedo y la inseguridad para que se acumulan para acosarnos. Cuanto más intentamos huir de ese miedo, más monstruoso se vuelve. Hablando del miedo a la muerte, ya vemos entonces que el tema del párrafo es la muerte. Por tanto, si el tema del párrafo es la muerte, miren, su tarea es negativa, que no se puede concluir, es lo que dice el texto, que no se puede concluir. Descartemos lo que sí, si el tema es la muerte, podemos concluir que la muerte produce inseguridad, nos decía arriba, la muerte produce precisamente esa inseguridad que se acumula para acosarnos. Entonces, la muerte produce inseguridad, es algo que se puede deducir. Al huir del miedo a la muerte, crece, el ser humano es transitorio, eso es algo que sí se puede decir, más no que el miedo priva de la libertad. Si se fijan, no me está diciendo que bueno, si bien nos dice que tenemos un miedo, no relaciona este asunto del miedo con el asunto de la libertad.
Y entonces nos habla más del miedo a la muerte, ¿vale? Por eso lo que no se puede afirmar es la opción A. El miedo priva de la libertad. Descartamos la B, la C y la D porque hacia eso refiere el tema del texto, el miedo a la muerte. ¿Listo? Entonces, la respuesta es la A, dado que la pregunta es negativa. Siguiente pregunta nos dice, de acuerdo con el texto, otra tarea negativa, es incorrecto inferir que la identidad personal que el ser humano construye superficialmente depende de qué. En otras palabras, ¿qué no es lo que construye superficialmente al ser humano? ¿Qué es lo que no lo construye superficialmente? Nos decía que construye esa identidad falsa, la biografía, el nombre, las parejas, los familiares, el hogar, los amigos. Estas son las construcciones de ese falso yo o de ese yo superficial, ese yo que está lleno de ruido. Y la pregunta va a eso precisamente. ¿Qué es lo que no construye esa identidad superficial? Descartemos lo que sí. Lo que sí construye esa identidad superficial es la familia, el entorno y la biografía. ¿Qué es lo que no la construye? Pues el autoconocimiento. El autoconocimiento lo que hace es construir precisamente el conocimiento personal, más no el superficial al cual refiere el texto. La respuesta a la pregunta, al ser negativa, tiene como respuesta la opción D. Y la última, ya para dar aquí este espacio, si es la última del texto. No, penúltima. Dice, de acuerdo con el texto, llenar cada instante de ruido y actividad permite. Yo mirando aquí en este párrafo nos dice que llenar cada instante de ruido y actividad, lo que permite, en otras palabras, es huir de nuestro propio conocimiento. Cuando dice aquí, sin nuestras propiedades conocidas, quedamos cara a cara con nosotros mismos, una persona a la que no conocemos, un extraño inquietante, con quienes hemos vivido siempre, pero que en el fondo nunca hemos querido tratar. ¿Acaso ese no es el motivo por el que tratemos de llenar cada instante de ruido y actividad, por aburrida y trivial que sea, para evitar quedarnos a solas en silencio con ese desconocido? Entonces, ¿qué me está diciendo antecitos? Sin eso que nosotros conocemos, entonces resultamos un extraño entre nosotros mismos, y por eso es que nos llenamos de mucho ruido. Entonces, ¿qué es lo que permite llenar cada instante de ruido y actividad? Permite como tal rehuir del conocimiento de sí mismo. Cuando usted se llena de ruidos, se llena de muchas cosas, de muchas preocupaciones, de muchas ocupaciones, entonces estamos rehuyendo de nuestro propio conocimiento porque nos da miedo, según Milarepa, por supuesto. No es que se evadan las complicaciones triviales, no, de hecho las complicaciones triviales son las que hacen que evadamos nuestro propio conocimiento. Rehusar las molestias y dificultades no es lo que permite llenar cada instante de ruido de actividad, todo lo contrario, son las mismas molestias y dificultades. Y eludir la existencia efímera y fatal no es lo que permite el llenar cada instante de ruido de actividad, porque ¿de dónde sacamos entonces el texto? De hecho, si nos habla de que es efímera, no nos dice como tal que es fatal la existencia. Bueno, y para finalizar nos dice cuáles son los recursos más utilizados por el autor para estructurar su discurso, qué es lo que más utiliza el autor del texto. En este caso, los argumentos por autoridad y los ejemplos de la vida cotidiana. Ay, no, mentiras, estoy loca, esto no es, no hay argumentos de autoridad. Como tal, son esas preguntas retóricas y argumentos por analogía. Las falacias argumentativas son argumentos falaces. Los argumentos silogísticos son estos que van en secuencia, donde las premisas contienen la conclusión. Los argumentos por autoridad son estos que nos muestran autoridades intelectuales, dando sostén a aquello que el autor quiere evidenciar con su tesis. Entonces, como tal, la respuesta viene a ser la opción A. ¿Listo?
Hay preguntas de carácter retórico y argumentos por analogía en la medida en que está comparando como tal cuál es la analogía que establece ese asunto de la muerte para hablarnos de esa forma de vivir de nosotros mismos. Entonces, pues bueno, podríamos dar hasta acá finalizada la clase. Cuéntame, Álvaro, ¿quedamos los dos? Sí, señorita, de pronto el cambio de turno y eso. El muchacho a Me las 10 ya. imagino. Ah, bueno. Listo, listo, Álvaro. Entonces, pues nada, te iba a comentar que ya que tenía problemas con la instalación del programa para la grabación, pero entonces mientras ya lo puedo instalar al computador, te envío el calificador y el simulacro. Entonces mañana. ¿Listo? Listo, profe, muchísimas gracias. No, a ti muchísimas gracias por la paciencia. Realmente este mes ha sido muy complicado. Pues de verdad te agradezco mucho. ¿Listo? Sí, señorita. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por el espacio, bueno, por todo y nada, nos vemos entonces en otro momento. Estamos pendientes, ¿listo? Me estás Listo, avisando. profe. Listo. Luego, Bueno, chao. listo pues. Gracias. Chao. Cuídate.